Buenas tardes. Gracias por venir a la biblioteca del Centro Cultural de España. Esta tarde recibimos a Luis Martín Gómez, escritor dominicano, publicista, periodista, dedicado a muchas cosas y entre ellas a escribir. Ha escrito tanto cuentos y libros para adultos como libros para niños. Hoy lo tenemos en su condición de escritor para niños y queremos que ustedes tengan una conversación con él, escuchen lo que él tiene para compartir con nosotros y que aprendamos y sobre todo tengamos un momento de diversión, de entretenimiento. Quiero también aprovechar el momento para invitarles a que participen en las otras actividades de lectura y diversión que nosotros tenemos. Se realizan los martes. Cada martes de cada mes a las 3 de la tarde nosotros tenemos una actividad de promoción de la lectura. Así que están ustedes invitados a participar en ella. Pero como el objetivo de hoy es Luis Martín Gómez, entonces vamos a darle la oportunidad. Luis, gracias. Estamos pendientes de ti. Lo que les voy a pedir es que vengan para acá. Vengan para acá, acérquense más. Y así conversamos más en confianza. Y yo evito quedarme ronco. Venga, aquí, mira, siéntate aquí. Aquí lo que necesito. Ven de este lado. Aquí. Sí, hombre. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta invitación a conversar con ustedes que hace el Centro Cultural Español. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes algunas de las cosas que hago y especialmente lo que hago con la literatura infantil. Pero antes de hablarles de mí, quisiera conocerlos por el nombre, por lo menos, a cada uno de ustedes. Vamos a empezar. José Eduardo. Luis Eduardo. Rosemary Patricia. Carolina. César Enrique. Junior. El más joven. No, el más joven es aquel allá. Le damos la bienvenida al profesor Mateo Morrison. ¿Ustedes lo conocen a Mateo? Bueno, pues Mateo Morrison es un gran poeta y ensayista dominicano y no le puedo mencionar todas las obras que tiene porque son muchísimas, pero sí, con que yo le diga que él es Premio Nacional de Literatura, ya ustedes saben la calidad del trabajo, de la cantidad también. Y es usuario registrado de la biblioteca desde hace varios años. Gracias, un abrazo, profesor. Mateo Morrison fue mi profesor de Historia de la Cultura Dominicana cuando yo estudiaba en la universidad. Lo conocemos de hace mucho. Entonces ha llegado ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Aurangeli. Échate más para acá, véngate lo más que tú puedes. Sí, acérquense. Ah, Sí, que míralo ahí. Míralo ahí. No, está bien. Míralo ahí. Se llama Oniel. Oniel. Aurangeli y Oniel. Yo, Onidis. ¿Y usted? Onidis. Oniel. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Luis Martín Gómez, yo soy periodista y escritor. Como periodista trabajé muchos años en el Canal 5 presentando la noticia y siendo además redactor de noticias. Los más chiquitos no se van a acordar porque ya hace como 7 años que ya no estoy en el Canal 5. Yo lo he visto en la televisión. ¿Seguro? ¿Y cuántos años tú tienes? 7.
Pero tú te acuerdas mucho, entonces tú tienes buena memoria. A lo mejor que ha visto en Yolandero. Ah, eso Sí. es que me ha visto seguro en el programa de televisión. Claro. Pues ahí en el Canal 5 yo estuve 10 años como redactor de noticias y después me pusieron a leer noticias, a la gente le gustó y ahí me quedé 10 años leyendo noticias. Antes de eso, trabajé como reportero en el Canal 11, trabajé como copywriter, que es escritor de textos publicitarios, en una publicitaria que todavía se llama Cumbre, y es de Freddy Ginebra, el dueño de Casa de Teatro que queda aquí cerca. Él fue mi jefe 5 años. Y estuve un tiempito en UNICEF, que es el Fondo de la Nación Unida para la Infancia, y ahí colaboré en una estrategia de comunicación de salud de las muchas que ellos tienen. Después de eso, entonces, y desde hace 10 años estoy en el Banco Central de la República Dominicana. Y ahí en el banco soy director del Departamento de Comunicación. Ahora, esa es mi pequeña historia periodística. Ahora les voy a hablar de la parte literaria. Como escritor, escribí mi primer libro de cuentos, o publiqué mi primer libro de cuentos en el año 1999, se llama Dialecto. Claro, la mejor manera de hablar de literatura es ir mostrando lo que hemos ido haciendo en literatura. Este libro, que es del 99, se ha conservado bastante bien, se llama Dialecto y fue mi primera colección de cuentos. Estos son cuentos para adultos, no para niños. Y tuvo la suerte de que ese año ganó el Premio Nacional de Cuentos. Así que fui, como dicen en el barrio, un cheposo, porque saqué el primero y en el primero me saqué el premio de cuentos de ese año. Luego, en el 2003, publiqué una segunda colección de cuentos que se llama La Destrucción de la Muralla China, y también son cuentos para adultos. Igual que Dialecto, que es del 99, mezcla cuentos largos y cuentos brevísimos, que le dicen minificción. Ahorita les leeré un par de cada uno para no cansarlos. Nada más déjenme hacer el primero recuento de los libros. En esos años también una editorial italiana que se llama Perosini, a través de un buen amigo italiano que le gusta mucho la literatura dominicana y ha ayudado mucho a muchos escritores dominicanos, me publicaron una colección de cuentos que mezcla algunos de los cuentos que ya estaban aquí y algunos nuevos que escribimos especialmente para este libro, y le pusieron Jukebox di Sogni, que en italiano, según me dijo Danilo Manera, mi amigo, significa bellonera de sueños. Y esa foto que están ahí, seguro ustedes la han visto en el mercado modelo, es, como ven, botellas de, ¿cómo se llama esa bebida? De Damajuana. Es una foto de Danilo Manera, mi amigo. En el 2003, otra chepa, me gané el Premio Nacional de Cuento o de Literatura Infantil con un cuentito que se llama Mamá, aquella caracola le están haciendo un mal, y este librito, que nada más contiene ese cuento, me lo publicó la que en ese entonces era la Secretaría de Estado de Cultura, que ahora es el Ministerio. Después este cuento aparece más adelante en otro libro que les voy a mostrar. Y en el 2009, entonces publiqué este libro, también de cuentos para adultos, que se llama Memoria de la Sangre. ¿Ustedes saben quién es ese que está en la pintura? ¿Lo pueden identificar? No, porque ustedes son mejores. Ese que está ahí en la pintura, que es una pintura de un maestro de la pintura dominicana, que se llamó, ya murió hace muy poco, creo que el año pasado, Don Guillo Pérez. Es una pintura del presidente Joaquín Balaguer. ¿Han oído hablar de Balaguer? Exactamente. Bueno, pues este libro tiene 11 cuentos que están inspirados en una época que en la historia dominicana se conoce como los 12 años de Balaguer. Fue una época muy cruenta, de muchas matanzas, de mucha represión, muchas luchas políticas.
entre otras cosas. Entonces, como el libro está ambientado en esos 12 años de Balaguer, fue un gobierno del 66 hasta el 78. Entonces elegimos para la portada una pintura de Balaguer, claro. Fíjense que es un Balaguer un poco siniestro, porque tiene un ojo medio tapado, que tiene una expresión así como de león o de felino que ataca. Eso fue en el 99. Ese año otra vez me gané con el Premio Nacional de Cuentos por segunda vez. 10 años después. Primero fue en el 99 y después me gané en el 2009. Luego en el 2010 publiqué esta colección de cuentos infantiles que se llama El hombre grama y otros cuentos verdes y pintones. Son 7 cuentitos, 6 de los cuales tienen que ver con la naturaleza, la protección del medio ambiente, los recursos naturales, y hay uno que tiene que ver con la Navidad, que lo escribí a solicitud de una revista infantil que seguro ustedes conocen, que se llama Tin Marín. ¿Han oído hablar de esa revista? Tin Marín. El periódico Hoy, sale en el periódico Hoy todos los sábados. Pues ellos tienen esa revista que para niños tienen un concurso a final de año que se llama Pinta un cuento. Entonces todos los años ellos le piden a un autor que escriba un cuento para que los niños lo pinten y participen en un concurso y le dan regalos a los ganadores. Entonces ese año me pidieron a mí que escribiera un cuentito y el cuentito que yo escribí para ese año se llama El color de la Navidad, que está incluido aquí, y otros 6 cuentitos que tienen que ver con la naturaleza, incluido Mamá, aquella caracola le están haciendo el mar, que como le dije ahorita, lo habían publicado solo, pero que ahora aparece aquí un poquito más para adelante. Aparece aquí un poquito más grande, y ya a colores. Bien. Y por último, el más reciente de mis libros del año pasado es este, que se llama Mami, Operación Elefante. Como ustedes ven, es también de literatura infantil y está inspirado, es un relato largo, un solo cuento un poquito más largo, pero tiene sus dibujos también, y está inspirado o dedicado o es en honor a una elefante que vivió muchos años en la ciudad y que se llamaba a sí mismo Mama, y que seguro los adultos de aquí, ¿verdad?, la recuerdan con mucho cariño. Cuando ustedes no habían nacido, el zoológico quedaba en la avenida Bolívar, en la Promoción Bolívar con Alma Mater, donde está ahora. Ustedes fueron este año al Parque de las Luces. ¿Fueron este año? Sí. Al Parque de las Luces. ¿Tú fuiste? Bueno, pues en ese sitio donde está el parque, donde montan el Parque de las Luces, ahí era que estaba el zoológico y ahí era que vivía Mami, la Operación Elefante. Entonces es un cuento o un relato de 5 amigos que descubren que Mami la han dejado abandonada y está atrapada en una jaula muy pequeña, un zoológico. Entonces ellos hacen una serie de acciones para sacar al elefante de esa jaula, y lo logran de una manera que no les voy a contar, porque al final les voy a obsequiar el cuento para que ustedes se lo lleven para su casa. Bueno, les voy a pedir 2 cosas. Una, que cuando terminemos, no voy a hacer muy largo porque para no ser todo aburrido, no, por si me quieren hacer una pregunta, cuando terminemos me permitan tirar una fotografía con ustedes, con esta super cámara que yo he traído, que parece de juguete, pero fotografía. Ese es uno. Y lo otro es, profe, un abrazo. Y lo otro es... Usted está muy bien acompañado. Gracias, profesor. De verdad, destacado escritor. Gracias, profesor. Humano, comunicador. Y esos cuentos de él son de antología en cualquier país. Gracias, profesor. Muy amable. Entonces, decía que le iba a pedir 2 cosas al final. Una, que me dejaran tirar una foto con ustedes. Y otra, que me aceptaran que yo al final les regalara un librito a cada uno para que se lo lleven a su casa, lo lean, y bueno, espero que les guste. Y si no les gusta, se lo pueden regalar a otra persona, no importa. Y aunque les guste, también compártanlo. Además, que algo interesante de la lectura es eso, el compartirla. Pues les voy a leer así rápidamente. Vamos a empezar por el más viejo. ¿Se acuerdan de qué año es este? Del 99, ¿recuerdan? Este viejito ya, ustedes no habían nacido.
Pues miren, como ven, aquí hay unos cuentos que son largos, que eso no se lo voy a leer, porque son muy largos, nos vamos a dormir aquí toditos, inclusive yo. Pero le voy a leer unos que son pequeñitos, como esos. Ven, que son cuentitos de un solo párrafo, de 3, 4, 5 líneas. A eso es que le llaman minificción. Es decir, son cuentos que están contenidos en un pequeño texto. Entonces, le voy a leer uno que llama Un Milagro. Ustedes me dicen si lo entienden, qué les parece, si les gusta, si no les gusta. Cualquier opinión es válida. Dice, un milagro. Oigan bien, oigan allá atrás. Un milagro. Aunque en nada intervino la fe, lo cierto es que salvó su vida gracias a la religión. Su corazón quedó intacto porque la bala solo penetró hasta el Salmo 91, versículos 3 al 17 de la pequeña Biblia que portaba en el bolsillo izquierdo de la camisa cuando se inició el tiroteo. ¿Qué les parece ese cuento? ¿Qué ustedes entendieron ahí de ese cuento? Levanten la mano, no obligado, pero si quieren participar, estaba en confianza, no importa, no hay respuesta incorrecta, cualquier opinión es claro, de interpretación. Interpretación. A ver, ¿lo leo de nuevo? Vamos a leerlo de nuevo. Un milagro. Tienen que atender el título, el título es muy sugerente. Un milagro. Aunque en nada intervino la fe, o sea, la fe no tuvo nada que ver con eso, según el narrador, lo cierto es que salvó su vida gracias a la religión. Su corazón quedó intacto. Intacto quiere decir que no le pasó nada. Porque la bala penetró solo hasta el Salmo 91, versículos 3 al 7 de la pequeña Biblia que portaba en el bolsillo izquierdo de la camisa cuando se inició el tiroteo. Dime, ¿qué tú piensas de eso? Dime, no importa lo que tú estés pensando, exprésalo. Que lleva una pequeña Biblia en su bolsillo. ¿Y que esa Biblia evitó qué cosa? Que se le pegara el tiro. Exactamente, claro. Ustedes dos lo dijeron muy bien. Es decir, no tuvo nada que ver con la religión, no tuvo nada que ver quizás con la fe, pero como él llevaba, ¿te has visto esa Biblia chiquita? ¿Sabes chiquita de bolsillo? Se le pegó la Biblia Bueno, al Nuevo Testamento. él lo dice como un Nuevo Testamento de los chiquitos. Bueno, él llevaba uno ahí, usted sabe que los Nuevos Testamentos son gruesos, son chiquitos. Tienen mucha página. Empezó un tiroteo y resulta que la bala no le dio en la cabeza, no le dio en el estómago, le dio en el pecho, pero le dio donde estaba la Biblia. Entonces, claro, la Biblia lo salvó, porque si la Biblia no hubiera estado ahí, ¿qué pasaba? Se le pega el tiro. Se le pega el tiro y lo mata. ¿Y algún motivo especial en elegir el salmo? O sea, el libro y Sí. el salmo en específico. Ahora no me acuerdo de memoria, pero el Salmo tiene que ver con que Dios protege algo. Ojalá hubiera una Biblia aquí y así lo buscamos. El Salmo 23 es precisamente el que suele acompañar a la... No, este es el Salmo 91. Este es el 91. Este es el 91. Ojalá apareciera una Biblia y lo buscamos, pero se lo dejo de tarea para ver qué relación tiene la elección del Salmo. Bueno, ese es uno de los cuentitos de dialecto. Ahora, si les parece, les voy a leer uno de la destrucción de la muralla china, que dijimos que era del 2003, ¿verdad? Voy a buscarle uno que yo creo que le va a gustar. Este tiene está dividido en dos partes. Escuchen bien, se llama Sonidos del Silencio. Sonidos del Silencio. ¿Es posible eso? Que haya sonido en el silencio. Vamos a ver, ustedes ahorita me dan su opinión. Entonces, esta es la parte 1 de Sonidos del Silencio. Vean bien, tenían 35 años de edad y 10 años de casados. Eran sordomudos de nacimiento y durante toda su silenciosa vida matrimonial se habían amado apasionadamente, se querían mucho. La tecnología médica, armada de chips, cables eléctricos, les devolvió la audición y el habla. O sea, la medicina les permitió que oyeran y hablaran otra vez. Las primeras palabras de él fueron, te amo. Y la primera respuesta de ella fue, y yo también. Se divorciaron a la semana siguiente. Él no tenía la voz que ella se imaginaba. ¿Me gustó? ¿Lo entendieron? ¿Seguro? No.
Ella Sí. se le quedó en el silencio. Vamos a repetirlo otra vez ya para los de fondo. Ella lo prefería mejor en el silencio. Decían, acuérdense, el título es una guía, Sonidos del Silencio, número 1. Entonces, tenían 35 años de edad y 10 de casados. También ahí, ya tenían 10 de casados, un matrimonio En largo. silencio. Y en silencio Amándose, porque pero en silencio. eran sordomudos los dos, no hablaban ni oían nada. Entonces eran sordomudos de nacimiento y durante toda su silenciosa vida matrimonial, claro, porque como no hablaban ni oían, era un matrimonio silencioso. Se habían amado apasionadamente. Ellos se querían mucho, no importa que fueran sordomudos. Una cosa no tiene que ver con la otra. No. Entonces la tecnología médica, la medicina, todos los inventos modernos, ¿verdad? Armada de chips y cables eléctricos, le devolvió la audición y el habla. O sea, los médicos le permitieron, con todos los avances que hay ahora, que hablaran y escucharan y hablaran otra vez, o por primera vez. Entonces, las primeras palabras de él fueron, cuando ya por fin él puede hablar, te amo, le dijo él a su esposa, ya con la voz arreglada. Y la primera respuesta de ella fue, y yo también. O sea, pero se divorciaron porque él no tenía la voz que ella se estaba imaginando. Ya no le gustó su voz. Ah, entendió. Sí. Coméntame ese No cuento. le gustó su voz. No se había quedado en silencio. Mejor que se quedaran sordomudos, ¿verdad? Porque hubieran quedado casados. Pero como ella se imaginaba un tipo de voz que él tenía, cuando le oyó la voz de verdad, dijo, este tipo no me gusta, pero ya tenían 10 años de casados. No le gustó. Bueno, pues hay una segunda parte de ese cuento. Demasiado. Demasiado. Pero mira, lo que tú acabas de decir tiene que ver ahora con la segunda parte de ese cuento. Ese cuento, en la segunda parte se llama, naturalmente, Sonido del Silencio 2. La segunda parte. Y dice, años después, pasaron muchos años, los ex sordomudos se reconciliaron y decidieron casarse nuevamente. Prometieron no hablarse jamás. Y vivieron silenciosamente felices. Claro. Porque si el problema de ella era que no le gustaba la voz de él, No lo podía oír. entonces lo que decidieron fue, bueno, vamos a juntarnos, a eso sí, ni tú me hablas ni yo te hablo, y así vivieron felices para siempre. ¿Qué les pareció ese cuentito? Chulo. Bueno, pues está en La destrucción de la muralla china, que es del 2013. Entonces, a ver, aquí hay muchos cuentos interesantes, pero son cuentos muy largos. Entonces, este de Balaguer, búscalo en la biblioteca, porque, bueno, yo te voy a mandar a esta biblioteca algunos ejemplares. Después, si a ustedes les interesa leerlo y conocer a través de la literatura esa parte de nuestra historia, que es una historia de cuando usted todavía no había nacido, una historia muy triste porque ocurrieron muchas cosas feas. Entonces, ustedes se lo leen y después me dan su opinión. Aquí en Yuke Bot di Sogni estaría tentado a leerle, pero está en italiano. Entonces no creo que podamos leer ahí, porque además yo no sé leer muy bien el italiano. Entonces, a ver, me gustaría leerle algo del Hombre Grama, un cortito. El Hombre Grama tiene varios cuentos, unos más larguitos que otros. Todos son largos. Sí, pero hay uno que es cortito, que es el primero, que se llama Arriba es abajo y viceversa. Arriba es abajo y viceversa. Hay que decir la palabra viceversa. Exacto, que viceversa quiere decir y lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, voy a caminar de aquí hasta aquí y viceversa, quiere decir que también va a caminar de aquí hasta aquí. Cuando uno usa la palabra viceversa, quiere decir que si tú haces una cosa, hace lo contrario. Me fui y viceversa, o sea, me fui y volví. Eso quiere decir la palabra viceversa. Entonces, muy bien lo de la niña. Dime tu nombre otra vez. Aurangelo. Que cuando ella dice arriba es abajo y viceversa, quiere decir que abajo también es arriba. Entonces, este es un cuento, un chililín filosófico, pero yo creo que es un cuento bonito. Mire, el cuento nada más es esos dos parrafitos, pero se los voy a leer porque creo que no se van a cansar. Como ustedes ven los dibujos, hay unos peces volando en el aire, así mismo, peces volando en el aire. ¿Y qué más? ¿Y de este lado qué hay? Y una niña mirando por algo que es, cuando leen el cuento ustedes ahora lo interpretarán, por la ventana de un avión. Porque el cuento ocurre
mientras ella está viajando en avión. Mientras esa niña está viajando en avión, oiga lo que ocurre. Dice, al principio el cielo era gris metálico. Un día, de tan pesado, cayó al mar y se tiñó de azul. Las espumas formaron las nubes. A los peces que subieron muy alto les nacieron alas y se convirtieron en aves. Las olas, buscando el camino de regreso, dieron vueltas y vueltas, generando los vientos. La luna se formó de un banco de arena y las estrellas son estrellas de mar que prefirieron quedarse flotando. Si no me lo creen, si no creen eso que yo les he contado, en el próximo viaje en avión, miren fijamente por la ventanilla. Podrán ver tortugas y delfines nadando en el aire. Por favor, adviértanle al piloto que tenga cuidado con las ballenas porque están en peligro de extinción. ¿Qué les pareció ese cuento? ¿Está chulo? A ver, ¿quién me lo interpreta el cuento? ¿Quién cuenta el cuento a su manera? ¿Quién se atreve? Tú. Sí, dale. ¿Qué se te ocurre? Que los peces se convirtieron en aves. Eso es una de las partes del cuento. ¿Qué otra cosa recuerdan de ese cuento? Atrévete, que yo sé que tú quieres hablar. Allá. El cielo que se volvió pesado. ¿Y qué pasó cuando se volvió pesado? Se puso gris. Era gris. Se puso pesado, como el metal, y Cayó. ¿qué pasa con una cosa muy pesada que no se puede ¿Qué sostener? pasa? Cayó dentro. La niña dijo que le avisaran al piloto que tuviera cuidado con las ballenas que iban a ir en Extinción. O sea, ballenas que pueden estar volando, porque a todo esto es que lo que ocurre en el mar, que es lo que cuenta el cuentito, está ocurriendo también en el cielo. Una manera una palabra, voy a usar una palabra difícil, pero luego ustedes la investigan, es como una cosmogonía, es decir, una manera de cómo se habría creado el cielo, ¿entiendes? A partir del mar. ¿Tú ibas a decir algo? Dígalo, sin miedo. Adelante, opine. Tú sientes tímido, tú otra vez. ¿Tú sientes así? Que las estrellas de mar se ¿Qué pasó con las estrellas de mar? No, las estrellas de mar fueron las únicas que se quedaron igualitas como estrellas, pero se quedaron como flotando. Flotando en el cielo. En vez de estar en el agua, se quedaron flotando. Pues ya las estrellas eran estrellas. Fíjense cómo dice, un día el cielo de tan pesado cayó al mar y entonces el cielo se tiñó de azul. Al principio acuérdate que era gris metálico, o sea que ya cogió el color del agua. Luego dice, las espumas del agua formaron las nubes. ¿No le parece que las espumas, cuando ustedes ven las espumas en el mar, se le parecen por momentos a como son las nubes? Tienen es blanca, tienen como una forma parecida, son como blanditas, ¿verdad? Se deshacen, se mueven. A los peces que subieron alto, porque acuérdense que el mar cayó, entonces esa agua subió para el cielo, le nacieron alas y entonces dieron origen a las aves. Sí, allá voy. Y dice aquí, y las olas del mar que estaban en el aire dando vueltas, buscando el camino de volver otra vez para la tierra, generaron los vientos. Y la luna se formó, según el cuento, de un banco de arena. Es decir, una cosa de arena grande se endureció y se formó la nube de ahí. Se formó la luna de ahí. Dice que las estrellas, que era lo que tú decías ahorita, las estrellas del mar se quedaron igualitas, lo único que se quedaron flotando. Allá, dime. Allá. que la luna se formó de arena. Exacto, de un banco de arena. de arena. Sí. Bueno, pues eso hace una relación de cosas que en la imaginación de esa niña que iba viajando en un avión, viendo por la ventanilla, le pareció que habían cosas similares o parecidas, valga la redundancia,
entre la nube y la espuma, entre un banco de arena y la luna, o entre aves que ella vio por ahí y peces que tenían alas. Esa es la idea del cuento. Bueno, hay otros cuentos aquí, un poquito largos, no se lo voy a leer para no cansarlo, pero como voy a enviar este libro también aquí a la biblioteca, luego, cuando ustedes quieran, pueden venir y lo consultan, estos 7 cuentitos del hombre gato. A ver, ya quiero terminar para no aburrirlos, solamente invitándolos o motivándolos a que lean, porque leer ayuda en muchísimas cosas. Leer, sí. Allá. ¿Qué lo motivó a escribir su primer cuento infantil, que creo que fue la primera que? Sí. Bueno, pues mire, fue una tarea escolar de mi hijo. Mi hijo ya tiene 24 años, pero cuando estaba, como ustedes, más pequeño, en el colegio Santa Teresa, un colegio que queda en la zona oriental, de Sancho Sama, donde nosotros vivíamos, le pusieron una tarea escolar que era escribir un cuento. Entonces él llegó y me pidió ayuda para que escribiera el cuento con él, y efectivamente hicimos el cuento entre los dos. Primero hablamos sobre qué íbamos a contar, o sea, la historia del cuento. Luego decidimos el personaje o los personajes, y como él estaba muy pequeñito, yo colaboré escribiendo la parte del texto, y él, como estaba pequeñito y se expresaba mejor con la pintura, entonces él hizo los dibujos del cuento. Y escribimos un cuento que aparece aquí, y yo creo que eso sí se lo puedo leer porque no es tan largo, y que se llama, oigan cómo se llama: El árbol sin hojas y el niño sin nariz. Cuando yo era pequeñín, tan pequeñín que solo tenía abuelos y padres, me gustaba arrancar las hojas a los árboles. Lo hacía por diversión, no sabía el daño que estaba causando. Un día, al arrancar una hoja a un árbol llamado acacia, escuché un llanto. Sonaba así, imagínense un árbol llorando. Miré a todos lados y no vi a nadie llorando. Entonces pensé que era el viento que se lamentaba de esa forma. Otro día, al arrancar otra hoja a un árbol llamado caoba, escuché el mismo llanto. Volví a mirar a mi alrededor, pero tampoco vi que nadie llorara. Tiene que ser el viento, me dijo. No es el viento, soy yo, escuché una voz triste y que tenía olor a madera. Busqué por todos lados y no encontré al que me hablaba. ¿Quién me habló?, pregunté un poco asustado. Mira hacia arriba, soy yo, repitió la voz triste, que ahora también olía a flores. No me lo van a creer, pero ¿sabe quién me hablaba? Era el árbol de caoba, el mismo al que yo le había arrancado la hoja. Pensaba que era el viento que decía, le dije, pero eres tú, ¿por qué lloras? Porque me arrancaste una hoja, me contestó. Pero tú tienes muchísimas hojas, que te quite una no te hará falta, argumenté yo. Es que las hojas son mis narices, por donde respiro, y cada vez que me quitas una, me voy quedando sin aire, me voy muriendo, me explicó. Imagina que te quiten a ti la nariz, ¿qué pasaría? Me asfixiaría, respondí yo. Lo mismo pasa con los árboles, afirmó. Pensé un rato y luego le pregunté, ¿y qué sucede en otoño cuando pierdes todas tus hojas? ¿También te quedas sin aire? Es diferente, me enseñó el árbol. En otoño mudamos las hojas, que ya están amarillentas y cansadas de tanto trabajo, y empezamos a fabricar otras hojas nuevas, verdecitas y frescas, que estrenamos cuando llega la primavera. Ah, dije, lo mismo pasa cuando tomo mucho sol en la playa. Mudo la piel de mi nariz y nace una piel nueva, más suavecita. Exacto, exclamó el árbol, reanimado. Lo importante es que aprendas que para respirar y vivir, tú necesitas de nariz y nosotros necesitamos nuestras hojas. Ahora ya soy grande, tan grande que tengo hijos, y les explico lo mismo que me enseñó aquel árbol de caoba cuando yo era chiquito, que un árbol sin hojas es lo mismo que un niño sin nariz. Sin nariz, el niño no podría respirar y moriría. Sin hojas,
el árbol no podría tomar aire y también dejaría de vivir. Por eso les pido que no arranquen las hojas a los árboles, que los dejen verdecitos, porque es así como pueden respirar, nos pueden dar sombra y ese perfume que llena el aire de buenos olores. ¿Qué les pareció eso? Pues ese lo escribimos, mi hijo y yo, cuando estaba pequeñito, en segundo o tercero de primaria, y ahí nació, o se me ocurrió la idea de que quizás si yo seguía escribiendo cuentos infantiles, podría ser una forma, pero empezó así accidentalmente. Sí. ¿Qué hace para escribir? ¿Tiene algún ritual o se le ocurre y ya? ¿O piensa primero una idea, la madura y luego se pone a desarrollar? Muy buena pregunta. Como yo escribo cuentos, la mayoría de las veces yo pienso mucho el cuento durante un tiempo y prácticamente lo tengo ya solucionado en la cabeza antes de sentarme a escribir. O sea, cuando ya lo tengo bien avanzado, que ya sé cómo va a comenzar, o más o menos, y cómo va a terminar, o más o menos, entonces me siento seguro y me siento y lo escribo. Usualmente escribo en la mañana, antes de irme al trabajo, lo más temprano que pueda levantarme, según me permite el cansancio. Hay días que estoy tan cansado que no me puedo levantar tan temprano a escribir. Y otro día me siento bastante bien, entonces me levanto 6:15 de la mañana y ahí trabajo hasta que ya tengo que bañarme y desayunarme para irme al trabajo. Voy avanzando poquito a poco, pero lo importante es ir escribiendo un poquito todos los días o ir pensando o reflexionando en el texto que uno escribe un poquito todos los días. Así, cuando viene a ver usted tiene un libro. ¿Qué tengo que hacer para escribir? Ponerse a escribir. Sí. Bueno, hay cosas que ayudan. Hay cosas que ayudan. Por ejemplo, lo que más ayuda a escribir, oigan esto, lo que más ayuda a un escritor a escribir, parece una contradicción o como una paradoja, una cosa que se contradice a la otra. Pero lo que más ayuda a un escritor a escribir es leer. ¿Oyeron eso? Lo que más facilita a uno poder escribir, como aprender la técnica, tener la facilidad para redactar, conocer las palabras, dominarlas. No es fácil dominar las palabras, hay que luchar mucho con ellas. Y hay que atreverse a buscar el diccionario, en el diccionario el significado real de la palabra, porque muchas veces uno cree que tiene un significado y resulta que es otro y puede aplicar mal la palabra. Entonces el diccionario, sea en papel, o sea, el diccionario como ustedes lo conocen tradicionalmente, o sea en línea también. La Real Academia tiene ya un diccionario en línea, ustedes que les gusta mucho la computadora, .rae.es de España. Estamos aquí en el Centro de Cultura Español. Y ahí les sale un diccionario, ustedes ponen la palabra que no conocen o que quieren investigar o sobre la que tienen alguna duda y ahí les sale la definición. Es chulísimo. Cuando yo escribo ahora, escribo siempre con el diccionario abierto en la computadora. Antes Era con él al lado. era con él al lado, le decían mataburro al diccionario. Había que ser valiente, pero había que usarlo. Entonces, lo que más ayuda a un escritor es leer, y leer buenas obras y obras fundamentales de literatura. Eso te da una agilidad que al principio tú no lo notas, pero después tú sientes que toda esa lectura que tú hiciste durante mucho tiempo como que te va saliendo, o sea, te va ayudando en algunas expresiones, a construir algunos párrafos, a resolver algunas oraciones. La lectura da mucho eso. Claro, está naturalmente la vocación. Esto de escribir es de vocación. ¿Saben qué significa vocación? ¿Qué significa vocación? No saben. Vocación es una cosa que uno hace porque le gusta sobremanera. Te pueden pagar o no te pueden pagar, pero tú haces ese trabajo porque tú dices que esa es mi vocación. Es decir, eso es lo que yo amo, esa es mi pasión. Entonces, como se da en casi todos los artistas, eso le pasa a los pintores, a los músicos, le pasa a los bailarines, al escritor lo ayuda mucho la vocación, es decir, la pasión por leer y también por escribir,
porque le gusta eso. Y déjenme decirles, parece que le sucede a mucha gente, a mí me sucede siempre, hay textos o ideas que hasta que yo no le escriba no me dejan quieto. O sea, me van dando vueltas ahí en la cabeza, y hasta que yo no le escriba y salga de ella, como dice uno en el barrio, salí de eso. Hasta que yo no le escriba y no salgo de eso, me está dando vueltas en la cabeza. Y le he preguntado a otros colegas, a otros escritores, y me dicen que les sucede lo mismo. Un gran escritor argentino, que vivió la mitad de su vida o más en Francia, y ahí en ese anaquel de aquí adelante donde están los libros de pie, vi ahorita un libro o de él o sobre él que se llama Julio Cortázar. Cuando ustedes estén un poquito más grandes, les animo a que lean a Julio Cortázar, un gran escritor de cuentos y de novelas y de ensayos también. Reveló en uno de sus escritos que a él le pasaba eso, que por ejemplo él cuando vivía en Francia, en París, salía, se levantaba, tenía una idea de cuento en la cabeza, iba para su trabajo, pero iba para su trabajo en automático, es decir, no se daba cuenta ni que estaba bajando la escalera de su apartamento, ni que se estaba montando en el metro, ni que estaba caminando hacia la oficina, porque estaba obsesionado con una idea de un cuento. Y él decía, yo llegaba, abría en ese entonces no había computadora, pero abría mi máquina de escribir, y en lugar de escribir algo relacionado con el trabajo, obligatoriamente tenía que escribir el cuento que me venía persiguiendo desde que yo me levanté, y solamente así el cuento lo dejaba tranquilo y entonces podía trabajar. Fíjense las cosas tan extrañas pero tan divertidas que suceden con la literatura. Entonces, leer mucho, la vocación, y claro, la otra cosa es el entrenamiento. Hay muchos libros que ayudan o enseñan a cómo escribir, enseñan técnicas de cómo escribir, y eso es bueno que aprendamos, tengamos la humildad, aunque sepamos escribir y nos salga bien, pero hay que tener la humildad de consultar esas obras que te enseñan a técnica de cuentos, técnica de novela, técnica de poesía, técnica de ensayo, cantidad de libros que supongo que aquí debe haber, o tomar cursos de literatura, que eso también ayuda. Entonces, entre esas tres cosas, si a ustedes les interesa la literatura, creo que eso los puede ayudar. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Sí. Bueno, ¿cuáles escritores ya en el contexto de la literatura infantil, que han sido escritores de literatura infantil, tú has leído que te han inspirado, ¿no? Sí. Yo, cuentos de Ada, los hermanos Grimm, sí. Bueno, todos esos, que son los clásicos del cuento, de eso que ustedes han visto, quizás no han leído, pero sí lo han visto en película o en la televisión, con las adaptaciones que ha hecho Walt Disney u otra casa productora de cine. Todos esos cuentos es muy bueno leerlos. Pero yo diría que hay dos cuentos infantiles que a la vez son cuentos para adultos, que me marcaron particularmente. Uno, el año pasado cumplió 100 años de publicado y se llama Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Cuando ustedes vean ese libro, se llama Platero y yo. Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Platero y yo. ¿Qué le pareció ese libro? ¿Verdad que es lindo? Bueno, pues Platero y yo lo pueden leer tanto los niños como los adultos, porque tiene enseñanzas que pueden captar los niños y tienen mensajes que también captan los adultos, que van para los adultos. Ese es uno, de un autor español que es Premio Nobel de Literatura, que se llama Juan Ramón Jiménez. El año pasado, en 2014, cumplió 100 años de haber sido publicado. Lo publicaron la primera vez en el 1914. Y parece que lo escribió antier, porque mantiene toda la frescura de un excelente libro, y eso es lo que hace una obra maestra. Y el otro libro es de un escritor francés, que no sé pronunciar su nombre, pero el libro es El Principito. Y el año pasado cumplió 50 años de haber sido publicado, casualmente. Ese libro, que se llama El Principito, también se lo recomiendo. Hay una versión que es para más pequeños, está más resumida. Les recomiendo que lo lean. Son dos libros fabulosos. Hay unos muñequitos para niños infantiles, unos muñequitos infantiles que se llaman así. Se llama El Principito. Ay, ya. No lo he visto, pero... Sí, un príncipe. Y es inspirado en la obra del Principito. Que tiene una mascota que un zorro.
Ah, bueno. Y el Principito vivía en un asteroide, ustedes saben lo que es un asteroide, como si fuera un planeta, pero chiquitico. Y vivía en ese asteroide él solo con una flor. Es un encuentro bellísimo, yo le animo a que lo busquen, no lo tiene ahí. Él tenía una amiga Flor. Exactamente. Sí. Ah, sí. Lo Lo tiene. teníamos, pero Lo tiene bajo llave. Pero es bueno que lo Sí, pongan a sí. disposición de los niños porque es un No, libro, sí, lo vamos a rescatar. es un libro bellísimo que les recomiendo leer. Él tiene una amiga que tiene la cara de humana, pero tiene pétalos de rosa. Es una flor, es su amiga la flor, sí, que es muy presumida ella. Y en momentos un poquito egoísta, ya lo verán. Bueno, y un último mensaje, antes de que nos tiremos la foto, pero repartamos los libros y nos tiremos la foto, es que lean, no importa en lo que sea. Ahora hay un debate de que si la computadora, que yo sé que a ustedes le atraen mucho, o que si el libro en papel. Miren, eso es lo de menos. El soporte, esto se llama un soporte, el soporte en papel o soporte digital. Ustedes pueden leer hasta en piedra si quieren, lean en lo que sea, pero lo importante es que lean, porque la lectura los enriquece muchísimo, los invita a imaginar cosas, mucho más que el cine, porque el cine le muestra exactamente lo que es. El cine, que a mí me gusta mucho, por cierto, me encanta ver buenas películas, pero el cine tiene la dificultad que te lo da todo hecho. El monstruo es el monstruo que está ahí. Y el personaje bueno es el personaje bueno que está ahí con su cara, su traje, y la música es la misma música que le ponen. Pero cuando usted lee una historia sobre un monstruo, ninguno de los que estamos aquí se lo imagina igual. Cada quien se lo imagina de una manera diferente. Y esa es una de las riquezas de la lectura, que te despierta imaginación y te pone a pensar cosas únicas que solamente tú, leyendo el texto, lo puedes hacer. Cosa que no puede hacer ninguna otra de las artes. Así que yo los invito a leer, empiecen con libros infantiles, les recomiendo Platero y yo y El Principito, y además que lean en cualquier soporte, no importa. Si les gusta leer en pantalla, pues lean en pantalla. Hay una discusión de que eso te desgasta la vista, total, no vamos a quedar ciegos todo al final, así que no importa, lean en pantalla. O si les gusta, como es mi caso, y seguro el tuyo, nosotros que somos medievales de los años 1500 y pico, leer en papel, pues lean en papel. Todo tiene su ventaja. Este tiene la ventaja de que pueden leer así en la cama, se lo pueden llevar para cualquier lado, no se le gasta la pila, como la computadora. Pero la computadora tiene la ventaja de que en un solo aparatico, esto es una computadora, ¿verdad? Un iPad, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Una computadora, una tablet, exactamente, una tableta, para decirlo en español. Bueno, pues la ventaja de esto es que en un solo aparatico de este tamaño, o más pequeño, porque hay mini tablets o mini tabletas, usted puede almacenar una biblioteca entera. Esta biblioteca completa la puede meter ahí. Es una ventaja. Claro, el problema es cuando va a mitad de un viaje en avión y te va por la parte más buena del libro y se le acabó la pila. Se le gasta la batería. Eso es un problema. Pero ahora viene una pila adicional y usted se la conecta y entonces puede seguir leyendo. Así que mi recomendación, no se lleven del pleito de que si pantalla o papel, eso es lo de menos. Lo importante es leer, enriquecerse con la lectura y meterse en ese mundo que solamente la literatura o los buenos libros les ofrecen. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que les hayan gustado algunos de mis cuentos.